Cuando un hombre cae en el umbral del mihrab, en las primeras filas de la oración del viernes, uno podría pensar que se trata del momento natural de partida de un hombre piadoso. Pero cuando ese hombre es Abd al-Latif Arabiyat, uno de los pilares más destacados del Islam político moderado en Jordania, entonces la muerte deja de ser un hecho personal para convertirse en una pregunta política abierta. Abd al-Latif Arabiyat no fue simplemente un ex parlamentario o un líder en la hermandad musulmana, sino una voz independiente dentro del Estado y una posición difícil de clasificar en las ecuaciones tradicionales entre el poder y la oposición. Por eso, cuando falleció repentinamente mientras oraba, la escena se transformó en un misterio. Una versión oficial dice, muerte natural. Pero en los pasillos de la política se susurró algo más grave. ¿Murió Abd al-Latif Arabiyat como mueren los santos? ¿O fue silenciado discretamente porque su voz ya no encajaba en la etapa política? En este video reabriremos el archivo misterioso de Abd al-Latif Arabiyat, desde su origen y su posición en la ecuación política jordana hasta el momento de su caída en la mezquita, el surgimiento de rumores sobre su asesinato y el silencio del Estado que hasta hoy no ha encontrado respuesta. Así que quédense con nosotros hasta el final y no olviden apoyarnos dando like al video y suscribiéndose al canal para recibir todo lo nuevo. El doctor Abd al-Latif Arabiyat nació en 1933 en la ciudad de Al-Salt, Jordania, en un entorno agrícola conservador. Desde sus primeros años, destacó en su rendimiento académico y asistió a la escuela secundaria de Salt, una de las instituciones más prestigiosas del reino. Desde allí partió hacia Bagdad, la capital iraquí, donde obtuvo su licenciatura en Ingeniería Agrícola en 1958. Su ambición académica no se detuvo ahí, sino que continuó su trayectoria en Estados Unidos, donde obtuvo un máster y un doctorado en educación en la Universidad Texas A&M. Este logro académico le otorgó una profundidad educativa y metodológica que más tarde se reflejaría en su presencia política y religiosa. Tras regresar a Jordania, Arabiyat inició su carrera profesional en el ámbito académico y educativo, donde trabajó como profesor universitario y luego ocupó varios cargos oficiales, entre ellos secretario del Ministerio de Educación y miembro de la Academia de la Lengua Árabe Jordana. Esto reforzó su posición entre la élite intelectual y los responsables de la toma de decisiones en el país. A comienzos de 1990, su vida experimentó un cambio decisivo cuando fue elegido presidente del Parlamento jordano en una etapa política delicada y logró dirigir 3 sesiones parlamentarias consecutivas hasta 1993. Esto se consideró un precedente que consolidó su papel de liderazgo en el Estado. Tras concluir su presidencia del Parlamento, fue nombrado miembro del Senado jordano, 1993 a 1997, donde continuó presentando sus visiones reformistas desde una posición consultiva influyente. Además de su labor parlamentaria, destacó como uno de los rostros más prominentes del Islam moderado, ya que ocupó el cargo de secretario general del Frente de Acción Islámica, el brazo político de la Hermandad Musulmana en Jordania. Fue una de las voces que representaron el equilibrio entre la oposición parlamentaria y la participación dentro de las instituciones del Estado. Desde el comienzo de su trayectoria política, el doctor Abd al-Latif Arabiyat fue conocido por sus posturas críticas hacia muchas políticas gubernamentales en Jordania, incluidas aquellas bajo el liderazgo del rey Hussein. Sus opiniones políticas se basaban en los principios del Islam moderado, que buscaban lograr un equilibrio entre la reforma política y social, así como promover la transparencia y la rendición de cuentas en las instituciones del Estado. Arabiyat fue conocido por sus críticas repetidas a la corrupción gubernamental,
y a las restricciones sobre las libertades políticas. Insistía en la necesidad de llevar a cabo reformas reales en el sistema político jordano para garantizar la justicia social y fortalecer la democracia. Aunque estas posturas se mantenían dentro del marco de la política moderada, provocaron en algunas ocasiones tensiones entre él y el gobierno. Durante la década de los 90, Arabiyat fue parte de la oposición moderada en el Parlamento jordano, donde desempeñó un papel destacado, impulsando debates sobre temas de transparencia y lucha contra la corrupción. También fue una de las voces más prominentes que exigían reformas constitucionales y la concesión de mayores derechos políticos a los ciudadanos. Sus críticas más notables se manifestaron durante su presencia en la Cámara de Diputados, donde lideró una campaña contra lo que consideraba un incremento de las intervenciones gubernamentales en los asuntos económicos y sociales, lo cual perjudicaba los intereses de las clases pobres y medias. Esta postura no fue bien recibida por ciertos sectores del poder, que veían en sus críticas un desafío al sistema establecido. Arabiyat también participó en campañas que exigían poner fin al monopolio del poder político y administrativo en manos de una élite limitada. Consideraba que la monarquía jordana necesitaba un tipo de actualización política que la hiciera más abierta al pluralismo y que garantizara la existencia de una oposición libre y efectiva. A pesar de estas críticas, que en ocasiones generaban polémica, Abd al-Latif Arabiyat siguió gozando del respeto de muchos jordanos, quienes lo veían como un símbolo de la reforma moderada que buscaba cambiar el sistema sin poner en riesgo la estabilidad nacional. Sus posiciones atacaban fuertemente la corrupción política, pero al mismo tiempo trataba de preservar el sistema monárquico de una manera que respetara las aspiraciones de los ciudadanos. En 2021, casi 2 años después de su fallecimiento, se publicaron las memorias de Abd al-Latif Arabiyat bajo el título Páginas de mi vida. Estas se añadieron a la literatura política jordana como una fuente de gran importancia para comprender las transformaciones del panorama islamista parlamentario en las últimas décadas. Las memorias estaban cargadas de posiciones y experiencias, sin caer en ajustes de cuentas ni en un relato narcisista. Las memorias destacaron momentos clave de su relación con el Estado, desde su presidencia del Parlamento, pasando por sus interacciones con el movimiento islámico, hasta su papel en la redacción de la Carta Nacional y la agenda política durante el reinado del rey Abdalá II. En ellas expresó su profundo entendimiento del Islam político moderado y explicó sus posiciones respecto a temas sensibles como la corrupción, la identidad nacional y la relación entre religión y política. Lo notable de estas memorias es que no solo revelaron una personalidad política reformista, sino que también mostraron la complejidad de los equilibrios que vivió entre su lealtad al Estado y su pertenencia al movimiento islámico, entre la responsabilidad constitucional y la fidelidad a los principios. También incluyeron referencias implícitas a conflictos internos dentro del movimiento islámico, lo que añadió un valor analítico que supera la narrativa personal y contribuye a documentar transformaciones nacionales completas. Varios investigadores señalaron que este documento es una de las fuentes más importantes para entender el lugar de Abd al-Latif Arabiyat dentro de la oposición islámica, no solo como expresidente del Parlamento, sino como un hombre de Estado que creyó en el pluralismo, rechazó la demagogia y trató de reparar la relación entre el Estado y el movimiento islámico en un momento en que la región experimentaba un ascenso acelerado del extremismo y la polarización. En el mediodía del viernes 26 de abril de 2019, los pasillos de la mezquita al-Ala, en el barrio Al-Rashid, en la capital, Amán, fueron testigos de una de las escenas más grabadas en la memoria jordana, cuando el doctor Abdul-Latif Arabiyat cayó repentinamente sobre su silla mientras realizaba la oración de «Saludo a la mezquita», en un momento que combinó sorpresa y asombro reverente. Había llegado a la mezquita apoyado en su bastón, acompañado por su hijo,
y mostraba cierto cansancio físico, pero insistió en realizar la oración por sí mismo. Apenas comenzó a inclinarse para el rukú cuando su cuerpo colapsó de forma inesperada frente a los ojos de los fieles, quienes presenciaron el momento de la caída dentro de la mezquita, que marcó el inicio del final del trayecto de un hombre que vivió su vida en los campos de la política y la prédica religiosa. Según el testimonio del Dr. Bashar al-Sharif, imán de la mezquita, Arabiyat no padecía una condición médica de emergencia conocida, aunque mostraba signos de fatiga. Se desplomó en silencio, sin movimientos bruscos ni gritos. Algunos presentes con experiencia médica intentaron reanimarlo, mientras se contactaba con la defensa civil, pero la llegada del equipo de emergencia tomó más tiempo del esperado. La muerte de Abdulatif Arabiyat fue declarada dentro de la mezquita pocos minutos después. El anuncio fue un shock nacional, no solo por el lugar, sino también por la forma en que falleció, pues eligió, o fue destinado, a morir en un sitio sagrado y en un momento solemne, en medio de una atmósfera espiritual irrepetible. Aunque la muerte pareció repentina, las ceremonias fúnebres se llevaron a cabo rápidamente y sin señales de que se fuera a abrir una investigación, lo que reforzó la aceptación inmediata de la versión de una muerte natural para una figura política prominente. Al día siguiente, su cuerpo fue despedido en un funeral multitudinario que contó con la presencia de figuras de diversos sectores del Estado jordano, encabezados por el rey Abdullah II, además de líderes políticos e islámicos, otorgando un carácter oficial y popular profundamente conmovedor a la escena de despedida. La imagen de su muerte en el mihrab de la mezquita quedó consagrada como un final excepcional para un hombre excepcional. El anuncio oficial del fallecimiento del Dr. Abdulatif Arabiyat fue claro y definitivo: una condición de salud repentina vinculada a su avanzada edad y su estado físico general. No surgió ninguna sospecha pública en ese momento, y ni su familia ni el Partido del Frente de Acción Islámica solicitaron una autopsia o la apertura de una investigación. Ese silencio oficial y social pareció, en apariencia, constituir una confirmación implícita de que la muerte fue natural y sin sospechas. Sin embargo, al margen de la versión oficial, comenzaron a circular gradualmente rumores sobre la muerte de Abdulatif Arabiyat, alimentados no por hechos comprobados, sino por el ambiente de misterio que rodeó el momento de su fallecimiento dentro de la mezquita, ante los ojos de los fieles, y sin existencia de grabaciones que documentaran los detalles de lo ocurrido. Muchas preguntas surgieron en la opinión pública y en las redes sociales. ¿Por qué la respuesta de los servicios de emergencia no fue inmediata? ¿Existían síntomas previos que no se dieron a conocer? ¿Podría vincularse el delicado momento de su muerte con el hecho de que sus memorias aún no habían sido publicadas, planteando la posibilidad de un silencio forzado sobre ciertos asuntos? Algunos análisis fueron más lejos, sugiriendo que el Dr. Arabiyat estaba quizá a punto de revelar detalles sensibles sobre periodos políticos polémicos o relaciones regionales específicas, especialmente dado que era una de las pocas figuras que conservó una posición simbólica entre el poder y la oposición. Esta lectura, aunque influenciada por la ansiedad política predominante, alimentó especulaciones sobre una posible eliminación silenciosa de Abdulatif Arabiyat de manera indirecta, sin dejar rastro, oculta tras la apariencia de una muerte natural. Por otro lado, la ausencia de indicios criminales o de demandas desde el Parlamento, el partido o las organizaciones de derechos humanos hace difícil establecer la hipótesis de un asesinato silencioso como un hecho comprobado. No obstante, la realidad de la muerte de Abdulatif Arabiyat sigue siendo un tema abierto a interpretaciones, especialmente cuando se examina a la luz del momento en que ocurrió, su contexto político y el debate que surgió posteriormente sobre el contenido de sus memorias. La muerte del Dr. Abdulatif Arabiyat en la mezquita al-Ala parece como un final ideal para un hombre que dedicó su vida a la prédica y a la política, en una época donde las despedidas puras
son raras. La caída repentina durante la oración de saludo a la mezquita, justo antes del sermón del viernes, otorgó a su fallecimiento un profundo carácter espiritual, pues quedó asociado a una carga simbólica que va más allá de una simple muerte física, pareciendo más bien una partida en pureza. Sin embargo, esta simbología no impidió que el suceso generara división en el espacio público, ya que aparecieron en redes sociales preguntas y especulaciones que iban más allá de la versión médica sencilla. Apenas se anunció su muerte, comenzaron a circular publicaciones con títulos como El asesinato de Abdulatif Arabillat, La verdad sobre la muerte de Abdulatif Arabillat y ¿fue asesinado en la mezquita? A pesar de la ausencia de pruebas materiales, estas preguntas no surgieron sin motivo, pues una figura del calibre de Arabillat, representante de una corriente islámica moderada y con un legado parlamentario y religioso, no podía desaparecer sin que se reinterpretara el escenario de su partida. Aparecieron también teorías que hablaban de un envenenamiento lento, presión psicológica sistemática e incluso una transacción silenciosa para poner fin a su papel político. Aunque estas hipótesis sonaban dramáticas, algunas encontraron eco en la imaginación colectiva, especialmente ante la ausencia de informes forenses o pruebas criminales que confirmaran o refutaran tales conjeturas. Así, el debate sobre la verdadera causa de la muerte de Abdulatif Arabillat quedó atrapado en un círculo de sospechas. En medio de este clima simbólico que envolvió su fallecimiento, surgieron preguntas provocadoras. ¿Fue realmente una muerte natural? Una pregunta que no nació de una evidencia contundente, sino del vacío de información y de lagunas narrativas que nunca se llenaron. Aunque la versión oficial no registró detalles contradictorios con el relato médico anunciado, y pese a que ni el Partido del Frente de Acción Islámica ni su familia emitieron declaraciones insinuando dudas, los rumores sobre un posible asesinato no desaparecieron. Algunos se preguntaron si la muerte de un hombre de tal influencia podía estar relacionada con sus posturas políticas moderadas, que representaban un equilibrio dentro del escenario jordano. Y aunque hubo un funeral oficial con la presencia del rey Abdullah II y destacadas personalidades, la contradicción entre el silencio institucional y la masiva participación popular dejó un espacio gris, que abrió la puerta a interpretar su fallecimiento como una eliminación silenciosa. De este modo, los rumores sobre la muerte de Abdulatif Arabillat permanecen como parte del relato simbólico que rodea su partida, y el expediente de su muerte continúa abierto no porque falte información, sino porque su ausencia misma se convirtió en testimonio de aquello que nunca se dijo. Y para concluir, la verdad sobre la muerte de Abdulatif Arabillat seguirá rodeada de cierto misterio, no porque existan pruebas claras, sino porque su ausencia abre la puerta a la interpretación. Su partida permanecerá como un símbolo de una trayectoria que la gente leyó como se recita la oración desde el alminar, escuchada por todos, pero cuyo eco resuena en el corazón de cada uno según su entendimiento y su fe. Y así, llegamos al final del video de hoy. No pierdan la oportunidad de seguir todo lo nuevo suscribiéndose al canal y activando la campana para recibir todas las novedades.